Bueno, Pedro Butazzoni de la consultora Droid ha realizado una encuesta en la ciudad de Salta y queremos conocer algunos detalles, obviamente, de esto. Así que, Pedro, como siempre, gracias por venir primero. No, el placer es mío. Quería que arranquemos, si te parece, por ver qué estamos pensando los salteños respecto de Milei. ¿Qué está pasando con la figura de Milei en Salta? Bueno, a ver, sobre todo desde marzo hasta acá se empieza a ver una caída de Milei, ¿no? Un desgaste. Para que se den una idea, nosotros en marzo lo teníamos a Milei en 55% de imagen positiva de él y 50% de imagen positiva de la gestión, y hoy tenemos un Milei en 44%. Digamos, una caída de 10 puntos, de 11 puntos de su imagen y de similar en puntos de la caída de la gestión, ¿no? Ha habido un desgaste muy relacionado a los temas económicos, a la suba de los servicios, a la falta de reactivación de la economía, sobre ese voto que fue un poco prestado, ¿no? No es un voto radical, un voto tal vez de Juntos por el Cambio más progresista, ¿no? Del ala centro-izquierda, que no quería votar kirchnerismo por el fracaso contundente que había tenido el gobierno de Alberto Fernández, que terminó apostando por Milei, pero que se empieza a quebrar un poco, a desgastar ese voto, ¿no? Que no es un núcleo duro, digamos. No es un núcleo duro. Es un voto que fue volátil, que bueno, en ese momento terminó prestándole apoyo a Milei, que le dio en la primera etapa algo de chance, ¿no? Para ver cómo se movía, pero bueno, rápidamente con lo que está pasando en términos económicos, le saca su apoyo. Sigue sosteniendo un núcleo duro que se ve claro de 35 puntos, todavía tiene un 10 arriba, de que no es tan consolidado, pero 35 puntos que nosotros vemos que no se va a mover hasta las elecciones el año que viene, por lo menos, ¿no? Entonces hay que prestar atención a eso. Tiene 5 puntos más para caer todavía, hasta plantarse en un núcleo duro. En un 40, en un 38, menos de 35, pase lo que pase, excepto que caiga un terremoto, no va a caer Milei, y eso hace que posiblemente llegue con muy buenas chances en su espacio político en las legislativas del año que viene, porque en unas legislativas con mucha fragmentación política, tener 35, 38 puntos es un montón. Se empieza, digamos, a diluir un poco el efecto casta, el discurso de la casta, empieza a aparecer un poco más la realidad económica. No, lógicamente. Era inevitable, ¿no? Porque tenemos la caída de la actividad económica más grande desde la crisis del 2001 hasta acá, ¿no? Entonces es inevitable porque hay mucha gente, que nosotros medimos preocupaciones, lo primero que nos sale es no llegó a fin de mes. Digo, y eso es muy contundente. Es la frase. Es la frase. Digo, ya no estamos hablando de no me puedo, no sé, algún bien de consumo, ir de viaje o algo. Estamos hablando de que la gente no llega a fin de mes, ¿no? Bueno, salió el dato de la inflación hace alguno en el día de hoy, y no solo la inflación no ha caído en este mes, sino que ha aumentado 0,2, pero es un dato, digo. Sí, claro. Se ha estancado también la caída de la inflación en un contexto de recesión muy profunda. Eso marca de que, bueno, tiene un problema económico, y en definitiva los argentinos, si vemos la historia para atrás, en alguna manera siempre terminamos votando con el bolsillo, ¿no? Bueno, el tema jubilados lo golpeó al gobierno. Pero es que hay un discurso que él lo decía vos, se empieza a agotar el discurso de la casta. Digo, nosotros le preguntamos también en esta última encuesta quién está pagando el ajuste, si la casta o la gente, y es altísimo ya el porcentaje que dice la gente, digamos, ¿no? Eso de que el ajuste lo va a pagar la casta ya no lo compra nadie, y los jubilados han marcado un hito en ese sentido, ¿no? Digo, en conseguir el superávit fiscal a costa de los jubilados, sí, claro. Demuestra que claramente no hay casta que esté pagando, ¿no? Pero además acompañado con algunas medidas como, bueno, la baja de bienes personales y otros impuestos que son normalmente las personas que más tienen, ¿no? Bueno, ¿y en Salta qué pasa? ¿Cómo están, digamos, las principales figuras de Salta? A ver, bueno, Gustavo Sáenz tiene niveles de aprobación, si se quiere, respetables, digamos, aceptables para un gobernador que ya está hace 4 años, que ha pasado pandemia, que está en este contexto de crisis, ¿no? Tiene 47 puntos de imagen positiva del personal y 46 de gestión, no está o sea, se sostiene la gestión y la imagen de él. Se sostiene. Tiene un poquito más de negativa, tiene 49 de negativa, pero está muy pareja la positiva con la negativa. Es, si se quiere, una imagen aceptable para el contexto en el que se vive y todo lo que está pasando, ¿no? Aceptable para un segundo mandato. Para un segundo mandato y en un contexto de crisis muy profunda, ¿no? Porque cuando hay crisis muy profunda suelen
no solo golpear la imagen de los gobiernos nacionales, sino de los gobiernos provinciales también, claro, ¿no? sí. Se corta la obra pública, empiezan a haber deficiencia en salud, en educación, en seguridad, porque todo es presupuestario, ¿no? Entonces, mantiene niveles de aprobación que son razonables. Emiliano Durán en la capital, en sí lo vemos muy arriba, como que se ha despegado, capaz que algo de luna de miel todavía, tal vez algo de que es un político que... ¿En qué porcentaje está Emiliano? Está en 58 puntos de imagen positiva. De imagen positiva. Es altísimo para un político. Digamos, ¿cuánto le ayuda en esto el contraste o el recuerdo de la gestión de Betina Romero? 100%. A ver, digo esto porque a nivel nacional Milei sostiene mucho de su imagen positiva fruto de lo que pasó con el gobierno anterior. ¿Pasa algo parecido con Emiliano Durán, 100%. digamos? ¿Tiene respuesta positiva por lo malo que fue lo de Betina Romero? No, totalmente, ¿no? Ahí hay aparte hay una buena utilización del gobierno de Emiliano Durán, del pasado también, ¿no? Bueno, con los casos como lo de Fayón y otras cosas que han pasado ya en esta etapa que hacen que el contraste sea muy fuerte con el gobierno de Betina Romero y que le dé algunos puntos más de imagen, ¿no? Pero según el intendente, por lo menos en esta foto particular, muy sólido, con algunas alertas en naranjas, diría yo, sí, que es el impuesto municipal, que a nosotros nos ha sorprendido, porque por primera vez desde que nosotros medimos, las personas dicen que le preocupa un impuesto municipal, ¿no? Algo que ha estado, que es entendible porque ha estado en la conversación familiar, creo, de todo el mundo lo que ha pasado con los impuestos en la ciudad y que se ha conversado mucho en los medios de comunicación, pero hoy es la principal preocupación de la ciudad, más que las calles, por ejemplo, ¿no? Sí, que ha sido históricamente, le preguntaba qué es lo que más cuál es el principal problema en la ciudad, te decían las calles. Bueno, hoy no, hoy son los impuestos y ahí hay una alerta naranja que vamos a ver si impacta sobre la imagen de Emiliano y la gestión en el mediano y largo plazo, porque va a estar 100% atado a si la gente ve que ese impuesto que está pagando vuelve en obras y en servicios. ¿Le pasa a Emiliano Durán algo parecido a lo que le pasa a Milei, digamos? Bajó la inflación, entonces dejó ser la preocupación la inflación y pasaron la desocupación, no sé, etcétera, otras preocupaciones. ¿Pasa algo parecido con lo de Emiliano Durán? Digamos, como se puso a trabajar en las calles, la gestión, digamos, puso mucha énfasis en el tema de las calles, que era el gran déficit de Betina Romero, entonces, bueno, ya está, esto lo está solucionando, ahora la preocupación son los impuestos. Sí, y también del momento en el que estamos midiendo, el contexto, porque, bueno, el tema de impuestos municipales ha sido muy conversado en el último mes, en los últimos 2 meses, ¿no? Es algo que está en agenda, ¿no? Y bueno, cuando vos salís a medir y hay un tema en agenda, en ese momento, bueno, la gente lo expresa. Posiblemente, capaz que miden 2 meses y impuesto vuelve al nivel 20, ¿no? Sí. Y vuelven a aparecer las calles. Que si pero bien, es sorprendente que el tema del impuesto entre digamos, en la consideración así, masiva, digamos. Es rarísimo, ¿no? Pero es porque se ha instalado en la conversación. Nosotros cuando hablamos de la conversación pública, hay veces que se instalan los temas en el microclima político, ¿no? En los que hablamos nosotros o algunos medios, periodistas y en los ámbitos políticos. Pero hay temas que entran a la vida cotidiana de las personas de cualquier ámbito, ¿no? En el asado del domingo en la familia y viene tu tía y dice cómo aumentaron los impuestos municipales. Eso pasó en este caso con el tema del municipio y por eso me parece que sale como nunca antes había salido, porque además es muy alto, el 41% de las personas encuestadas decidieron que los impuestos son la principal problema en la ciudad. Sí, entonces fuerte, muy alta, ¿no? Es fuerte. ¿Qué pasa con la oposición de Salta? Bueno, con la oposición, digamos, a Emiliano Durán y a Gustavo Sáenz. Bueno, a ver, por un lado tenemos lo que es Libertad Avanza, Emilio Orozco liderando tranquila ese espacio político, no solo porque tiene más de 50% de imagen positiva en la ciudad de Salta, sino porque están muy lejos los otros, ¿no? Si uno ve a Olmedo, Zapata y otros dirigentes, están muy alejados de lo que... O Juan Carlos Romero, digamos, que quiere participar en el medio de esto. Bueno, sí, Juan Carlos Romero tiene el problema del desgaste de los años de la política, claro. Entonces se le complica. Emilio Orozco tiene la facilidad de ser una cara nueva, fresca y parte de un proceso político nuevo como es el de Milei, ¿no? Es una de las nuevas figuritas, si se quiere, de ese proceso, entonces lidera ampliamente ese espacio y además la gente reconoce que lidera ese espacio, ¿no? Cuando ¿quién representa mejor a Milei en Salta? Ampliamente la gente te dice Emilio Orozco, ¿no?
Entonces me parece que tiene una ventaja en ese sentido, y si tiene ganas de competir el año que viene, porque no necesita, porque todavía tiene años de diputada para adelante, hasta el 2027, pero si tiene ganas de competir, sin duda va a ser una candidata muy competitiva por ella y por lo que va a representar el espacio. Bien, ¿no? ahora Pedro, para las elecciones provinciales, porque son elecciones desdobladas, primero vamos a votar por la provincial y después la nacional. ¿Qué pasa con, digamos, Gustavo Sáenz y Emiliano Durán, que van a tener las grandes responsabilidades electorales? Digamos, ¿llegan tranquilos? ¿Cómo lo ves a eso? Yo creo que tienen tranquilidad, tienen ventaja, me parece que van a llegar sólidos y tienen un frente muy amplio y con muchas variantes, si se quiere, ¿no? De izquierda, de derecha, del centro. Dentro del saencismo hay todo, y eso le da cierta ventaja. Y además nos sale algo interesante en lo que está sucediendo, que es un problema para La Libertad Avanza. Cuando cruzamos la imagen positiva de Milei con la de Gustavo Sáenz, comparten los mismos electores. O sea, lo que ven los que tienen una buena imagen positiva de Milei, tienen una buena imagen positiva de Gustavo Sáenz. Los que tienen una mala imagen de Milei, tienen una mala imagen de... Entonces están compartiendo, si quiere, electorado. ¿Cuál es la principal oposición en Salta, o potencial oposición en Salta hoy a Gustavo Sáenz? Es La Libertad Avanza. Pero si Sáenz te está comiendo ese electorado, tenés un problema, digamos, ¿no? Claro, si ven con cariño lo mismo que te ven a vos, lo ven al gobernador, y estás en un aprieto. Y da una oportunidad, tal vez, a un sector que puede llegar a representar el descontento al proceso político actual, ¿no? Que ahí entrarán y verán si pueden capitalizar lo que ha sido históricamente el peronismo más duro, ¿no? Bueno, Pedro, gracias por venir como siempre y por estos datos, ¿eh? Hasta cualquier momento. Muchas gracias, muy amable. En el próximo bloque vamos a estar hablando con el ministro de Gobierno de la provincia, Ricardo Villada. Estuvo en Buenos Aires con el gobernador Sáenz en el Consejo Federal de Inversiones. Ya le contamos.